Bienvenidos amigos y amigas a Redención el Podcast. Nuevamente me encuentro como cada semana con mi hermano Alex y el día de hoy con un invitado muy especial. Estamos contentos de estar haciendo el día de hoy episodio número 8 y estoy contento por eso. Bienvenidos todos, todas. Sí, buen día. Apoyen el video que vamos empezando, vamos recio. Algunos son con buenas views, otros no tanto, pero pues esto es para la gloria de Dios, hermano. Así que nos vamos con mi hermano Alex. Claro que sí, hermanos. Dios los bendiga. Qué bueno que están sintonizados con nosotros de nuevo. Empezamos este próximo serie, ¿verdad? De algo que nos gusta mucho, que en nuestra iglesia, fíjate, es algo que se apoya mucho. Ya han conocido al pastor Jonathan, que a lo mejor lo vamos a tener en otro momento dado, pero él fue misionero. Hay muchos de la iglesia que fueron misioneros que Dios sigue usando ahorita. Creo que es un labor y un trabajo de bendición, ¿verdad? Creo que Dios bendice al misionero, bendice ese llamado. Y un versículo que quería leer en Mateo 28, 19 y 20. Estoy leyendo la versión Reina Valera. Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Antes de que Cristo se fuera, fueron sus últimas palabras, o sea, diciéndonos: esto es tu trabajo, esto es lo que quiero que hagan. Como misioneros, yo tengo mucho respeto a todos los misioneros que han salido de diferentes países sin conocer el lenguaje, sin conocer, nomás diciendo: hey, como dijo heme aquí, envíame a mí. Estoy listo. Estoy listo. Y hoy tenemos el privilegio de tener a la hermana aquí con nosotros. Hermana. Sí, mucho gusto y una bendición poder también compartir con ustedes. Sí, pues yo lo que pienso, hermano, más bien es de que se necesita, sí, mucho valor para hacerlo, pero por ahí, hasta como en burla muchos dicen: heme aquí, envíalo a él. Pero yo creo que se necesita mucho valor para hacer esa gran comisión, hermano. O sea, incluso algo que yo pienso es de que, por ejemplo, cualquier persona, en el evangelio, ¿verdad? Cualquier persona que está dentro del evangelio, puede tener esa capacidad, no necesariamente de ir allá a otros países, de irse a meter allá a otros lugares, pero a las personas que les toca eso, hermano, es así como que, híjole, y por aquí, ¿qué ando haciendo? Pero hay gente que obedece ese llamado. Y el día de hoy pues tenemos una invitada que yo creo que el Señor la ha tenido en diferentes lugares y que le ha permitido algunas experiencias, y pues nos gustaría primero empezar por lo bonito, ¿no? Que la hermana nos platicara, no sé cuál ha sido su experiencia más bonita en lo que es este mundo de andar de misionera. No sé, a ver, hermana, sí. Sí, bueno, lo mejor para mí es conocer gente, poder conocer familia. Hay un versículo en la Biblia que Jesús dice que no hay quien haya dejado casa, ni padres, ni hermanas, ni hermanos, que no reciba más. Y esa es la experiencia que yo he tenido en el campo misionero. Es que uno conoce gente que se hace familia. El tener amigos en diferentes partes del mundo. El ver vidas cambiadas también. Eso también es una experiencia. El también que pasan los años y después esa persona que uno vio, uno se la encuentra y uno se da cuenta que ese viaje o ese impacto hizo en la vida de esa persona. Entonces ver fruto también. También, por ejemplo, al trabajar con personas que no han tenido la Biblia, el poder darles la Biblia es verles la cara de ellos, es ver la transformación de las personas. Para mí eso también es lo más importante. Y apenas ahora que hice eso de la Biblia, se me que en esta semana pasada llegaron las Biblias
que mandó la iglesia para Chiapas, si mal no recuerdo. Sí. Estaba viendo el video, o sea, que ellos están muy agradecidos, son muchos indígenas que no el lenguaje es para poder aprender a ellos ver una Biblia que del pescador, fue la Biblia que le mandamos a ellos. Sí. Hace uno sentirse bien. Formo parte de una iglesia que apoya ese tipo de cosas también, los misioneros, y ver Biblias yendo por todo. ¿A usted le ha tocado ir a un lugar donde no puede llevar Biblias, que metió Biblias? O... Sí, nosotros hace muchos años, porque ya yo he estado sirviendo a tiempo completo desde el año 99, son 23 años. Nosotros hacíamos estos grupos para viajar a lo que era antiguamente la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética se divide, fueron 17 naciones. Entonces nosotros hacíamos grupos para poder llevar Biblias, porque cuando la Unión Soviética los domina a ellos, todas esas naciones, Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán, todas esas naciones hablaban ruso. Pero cuando se separan, en el año 92, que viene Gorbachev y hace la perestroika, que se separan, todas estas naciones se vuelven muy nacionalistas. Entonces los kazak empiezan a hablar kazak, los uigur hablan uigur, los kirguises hablan kirguís. Entonces ahí es que se empieza a hacer mucho énfasis en la traducción de las escrituras en esos idiomas de ellos, que es como decirles la lengua materna de ellos. Entonces nosotros, pues sí, Dios abrió muchas puertas en ese tiempo, en el principio del 2000, para poder llevar Biblias a estas naciones del centro de Asia. Que lo que pasa es que ellos étnicamente eran musulmanes. Entonces cuando ellos se separan de cuando la Unión Soviética los toma desde el año 1917 hasta 1992, la Unión Soviética les impone a ellos un gobierno comunista ateo. Cuando ellos por fin ya se separan de la Unión Soviética, ellos se vuelven al nacionalismo de su etnia, y para ellos ser kazak o ser uzbek es ser musulmán. O sea, no solamente se volvieron a la lengua, sino que se volvieron a la religión de sus antepasados. Entonces, pues ahí teníamos la prohibición del gobierno y la prohibición de las etnias para poder entrar al evangelio. Entonces, pero ahí Dios hacía cosas grandiosas. Yo me acuerdo una vez teníamos una hermana de Puerto Rico que era una señora de una iglesia muy pentecostal que nunca se había usado pantalones, usaba las faldas largas. Y entonces la señora se iba a ir a nosotros con un viaje a Asia y me dice mi líder, no, que te tienes que llevar a esta señora. Y yo le digo, pero es que tú no ves cómo la señora se viste. Cuando yo ponga a subir las montañas, si ella... Entonces yo le digo, mira hermana, perdóneme, pero usted no tiene un pantaloncito, un majoncito, porque... Entonces ella me dice, pues tú quieres que yo me compre un pantalón, ya vengo. Se fue, en ese tiempo había Kmart, se viene con un pantalón, se lo pone. ¿Cómo me queda? Primera vez en mi vida que yo me pongo un pantalón. O sea, imagínese la humildad de la hermana. Y nos vamos, estamos en Kazajstán y un pastor ruso nos va a dar unas Biblias, y estaba el pastor Jonathan con nosotros en ese viaje también. Nos dice que nos va a dar una Biblia, pero tenemos que ir a las 3 de la mañana, porque pues tenemos que ir a la hora que nadie nos vea agarrando las Biblias. Entonces me llevo yo un muchacho mexicano, Dani, que pastor Jonathan, yo, éramos un grupito. Otro muchacho que es pastor en Irving, ahora nos vamos. Y entonces me llevo a la señora. Y entonces me dicen, ven acá, me llama, ven acá muchacha. Si llega la guardia, tú dices que todo eso es mío. Y a mí que me metan presa. Y tú dices allá en Puerto Rico que yo di mi vida a las naciones. Wow. Porque ustedes son jóvenes. Ustedes corran ustedes. Y entonces yo me reía de la doña. Entonces ahí nada, agarramos como 700 Biblias, las pudimos comprar. Y las íbamos a llevar a Kirguistán. De Kazajstán a Kirguistán. Son 6 horas de carretera. La cosa era cómo las pasamos. Entonces, este muchacho mexicano, Dani, él me dice, mira, como es la temporada del durazno, del apricot, vamos a comprarnos unas cajas de durazno, porque yo he visto en la frontera que pasan duraznos. Le sacamos los duraznos, metemos la Biblia, les ponemos papel periódico, le ponemos duraznos arriba para que crean que toda la caja tiene durazno. Pues así lo hicimos. Y como eran tantas Biblias, no nos cabían, tuvimos que meterlas en maletas, pero no podíamos, o sea, la persona que cargaba esa maleta tenía que disimular que no era tan pesada. Esas Biblias nosotros las llevamos en Kirguistán a una cárcel. Okay. En esa cárcel
que fue bien difícil para que pudiéramos entrar a la cárcel porque tenía mucha gente con nosotros en el equipo que tenía pasaporte americano. Y cuando el director de la prisión se dio cuenta, dijo, no, yo no me quiero meter en un rollo con Estados Unidos, que aquí los secuestren ustedes. O sea, después que yo los dejé entrar adentro, los secuestran. Y yo le digo, pero mira, aquí hay una ecuatoriana y colombiano, tal, yo soy argentina. Bueno, vamos a ver. Entonces, al final el hombre logra meternos y nos meten 2 guardias por cada uno. Wow. Y llegamos ahí a esa cárcel con las Biblias y el hombre dice, ¿quién es la líder del grupo? Yo. Entonces dice, ok, hermana, predíquenos. Y me meten en el medio todos esos presos. Y yo, yo no tenía preparada una prédica porque yo iba a ir a llevar las Biblias. Y entonces yo digo, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y Dios me habla de la libertad que tenemos en Cristo. Okay. Entonces el Señor me dice, yo le digo, ustedes saben, Pablo, él estaba preso, pero él era libre, porque él había limpiado su vida, él había arreglado su vida con el Señor. Ustedes, aunque estén aquí, pueden ser libres. Pues ese día se convierte en varias personas, y el pastor de la cárcel, que era otro preso, se llamaba Dimitri. Bueno, yo le doy mi dirección, pasan como 5 meses y no me llega una carta a Puerto Rico, que le hacen falta Biblia, que ya tienen 400 convertidos en la iglesia. Wow. Y ahí nos tiramos otro viaje a poder llevar Biblia. Entonces, lo más bonito es eso, el saber, el poder hacer ese contacto con la gente, sí. Yo creo que esa experiencia estuvo, pero... No, y como, bueno, yo tristemente yo no soy de los que cuando salíamos a hacer eventos evangelísticos, a mí a veces hasta me daba pena ir a tocar las puertas. Y otras personas viajan y se arriesgan a tanto. O sea, todo salió bien porque aquí está la hermana, así que sabemos que todo salió bien. Pero no, la verdad que buena anécdota, ¿no? Qué buena historia. ¿Cuándo, hermana, cuándo fue que usted sintió ese llamado por ser misionera? ¿Sintió ese llamado de Dios específico a eso? Yo tenía 11 años. Yo me crié en un hogar católico, que mis padres eran católicos practicantes. O sea, en mi casa se leía la Biblia. Nosotros íbamos todos los sábados a un barrio muy pobre en Argentina y mi tío era dentista. Mi otro tío era médico, entonces era pediatra, y un tío era otorrino. Entonces ellos con mi papá se juntaban y nos íbamos a ese barrio los sábados se hacían clínicas de fútbol, de soccer, y a clínicas médicas de verle los dientes a los niños. Y mi mamá, mis tías y yo era la más chiquita de todos los primos, yo soy la más pequeña, y mi función era dar un pancito. O sea, como que le daban la sopa y yo ponía el pancito al lado. Pues yo contenta, porque cuando un niño tiene 5 años, pues dar un pancito, pues era el trabajo más sencillo que tenían para mí, pero para mí era un honor cada sábado. Entonces mi papá y mi mamá nos enseñaron que era mejor dar que recibir. Entonces, cuando yo tenía 10 años, yo empiezo a leer la Biblia, porque yo tenía un tío que vivía aquí en Miami, que estaba en una iglesia carismática, católica carismática, reciben el bautismo con el Espíritu Santo, empiezan a tener este renuevo, y él viaja a Venezuela, vivíamos en Venezuela, y él me da una Biblia. Entonces la Biblia de él era diferente que la Biblia católica. Oh, okay. No tenía los libros apócrifos, en vez de Yahweh decía Jehová, y yo empiezo a leerla, y yo me empiezo a cuestionar la iglesia católica. Pues, ¿por qué adoramos a María si aquí no dice? Entonces, pues yo empiezo en ese proceso, y empiezo a escuchar al hermano Pablo por la radio, y él hablaba de que en la Unión Soviética y en China no se podía tener Biblias, que eran países comunistas. Entonces yo le digo a mi papá me dice, sí. Mi papá tenía un viaje a Cuba, que él hizo un viaje a Cuba como con la iglesia católica, misionero, a llevar medicina, a llevar ropa. Y papá me dice, sí, Alejandra, este es un país comunista, y él me muestra en el mapa dónde están esas naciones. Y nosotros hacíamos el rosario en familia, okay, en la tarde. O sea, cenábamos y luego hacíamos un rosario en familia con unos vecinos. Y mi papá era diácono de la iglesia católica. Cuando no, por ejemplo, si no había cura, mi papá daba la homilía, él leía, y la Eucaristía. La íbamos a la casa del obispo, la buscábamos. O sea, que ellos eran muy activos en la iglesia católica. Entonces mi papá me dice, sí, tal, que ellos necesitan, allá los curas son perseguidos, no hay Biblia. Entonces cuando mi papá me dice no hay Biblia, para mí eso fue como que, porque la Biblia era muy importante para mí. Ahí una noche, yo no sabía ni que el hermano Pablo era evangélico, porque si yo hubiese dicho en mi casa, mis padres no me hubiesen dejado escuchar una emisora de radio evangélica, pues mis papás eran católicos, apostólicos, romanos. Entonces,
Este hermano una noche él hace un llamado de conversión y yo oro con él. Y a la siguiente noche él hace un llamado para ir a las naciones. Yo ni sé lo que yo estaba orando, pero yo oro. Él habla de Mateo 28 y yo oro y yo digo, sí, Señor, yo voy a las naciones. Como a las 3 noches de eso, a todo esto mi familia cree que yo estaba durmiendo, porque a las 8:30 me tenía que ir a dormir, pero yo tenía una radio chiquita y yo ahí me escuchaba el programa. Yo siento de parte de Dios que yo voy a ir a Asia. Y yo voy para la cocina y mi mamá me dice, ¿qué tú haces despierta? Le dije, mamá, ¿sabes qué? Cuando yo sea grande yo voy a ser psicólogo de niños porque yo voy a servir a Dios en Asia. Wow. Y mi mamá dice que dijo, está loca. Mi mamá dijo, esto se le va a pasar. Va a servir. ¿Qué tenía el chocolate? Sí. Yo tenía 11 años. Y a los 14 fue por primera vez que yo fui a una iglesia evangélica. Y que empiezo a estar en una iglesia, hizo mucha oposición de mis padres, que no querían que yo, bueno, toda la familia encima, que yo me había metido en una secta, que me habían lavado el cerebro. Y yo entiendo que no, que digo, que yo, mamá, yo soy cristiana, yo amo a Dios, pero yo no soy católica. Fue bien difícil, un proceso desde mis 14 años hasta los 19 que se convierte en mi papá. Wow. Mi papá fue el segundo que se convirtió, fue bien, o sea, yo sé lo que es padecer persecución. En la familia. Entonces quizás por eso yo me identifico mucho con el mundo musulmán, cuando ellos son perseguidos, cuando ellos no se les deja. Yo tuve un caso, una muchacha que yo estaba discipulando, ella venía de esta familia musulmana y la familia le dijo a ella, ella iba a ir a su casa, porque ella vivía en una ciudad grande y estudiaba en la universidad, se había convertido al cristianismo y iba a ir a su casa el fin de semana. Entonces ella se lleva la Biblia. Y entonces cuando ella llega a la casa, le da temor que los padres musulmanes le vayan a ver la Biblia. Entonces ella dice, pues déjame, voy a leerlo rapidito y yo lo voy a guardar. Y no la voy a sacar hasta que ya me vaya a mi ciudad. Pero entonces cuando abre la Biblia dice, el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Wow. Entonces Dios la confronta y ella deja la Biblia afuera. Los papás la botan de la casa y hacen un velorio, o sea, ella se murió. Entonces cuando yo la conocí a ella tenía 7 años que no veía a sus padres, ni a su familia, ella la sacaron. Yo me acuerdo que para mí fue de verla a ella, porque yo extrañaba mucho a mi mamá, era el año 2003, yo me acababa de mudar a Kazajstán, hacía un frío de -30 bajo cero y estaba la epidemia del SARS, que fue mucho antes de COVID. Que yo estaba enferma, no se sabía si yo tenía SARS, tuve que hacer una cuarentena 40 días en un apartamento encerrada y yo me sentía tan sola. Y esa muchacha me vino a visitar, contó y que se podía contagiar de lo que yo supuestamente tenía. Y me cuenta ese testimonio. Y yo dije, yo estoy aquí llorando porque no he visto a mi madre 3 meses. Y estoy metida en esta casa y esta niña no ha visto a su familia en 7 años. Pero muchas experiencias así. Yo también, otra muchacha que estudió conmigo en la universidad, yo estaba aprendiendo chino, ella era de un país de centro de Asia y a ella también ella se convierte y a los 2 meses de convertida, tenía 19 años, el padre viene y le dice, ya te arreglé el matrimonio, te vas a casar. Se va a casar con un hombre como de 60 años. Uh-huh. Porque estos musulmanes tienen poligamia, tienen varias mujeres. Y ella se arrodilla y ella le dice, Señor, si tú eres real, si yo he creído en ti, Jesús. Y ella sintió una mano aquí caliente y dijo, yo soy real, no temas. Yo te elegí a ti para llevar el evangelio a tu familia. Wow. Ella había aplicado para estudiar chino en China online y justo ese mismo día le llega un email que le dan una beca, que le pagan todo. Y ella va y se presenta al papá, papá, tengo esta oportunidad. Y el padre le dice que sí, que vaya a estudiar y que luego regrese y se casa. Le habían dado beca por 2 años. Ella se fue. A los 2 años, yo la conozco, pasan los 2 años y ella se tiene que regresar. Y ella dice, yo tengo que honrar a mi papá me dejó venir. Y ahora como cristiana yo no lo puedo engañar. Y yo le dije, bueno, si Dios te dio la gracia la primera vez, Dios te va a dar gracia la segunda vez. Uh-huh. Y ella llama a su papá viaja y su papá le dice, la libera. El papá la libera. Wow. Y la deja vivir, ella todavía vive ahí en esa ciudad y trabaja tiempo completo para el Señor. O sea que yo he visto también el sufrimiento de esta gente para cuando la familia no es cristiana. Wow. Y en su caso, hermana, por ejemplo, ¿cuál ha sido su experiencia que la ha llevado como al límite, no de dudar,
de su llamado, pero sí de decir, ay Señor, qué pesada es esta cruz, ¿no? De trabajar como misionera. Para mí lo más difícil fue en esta nación en Asia donde yo estuve sirviendo, porque teníamos mucha persecución del gobierno y persecución de los musulmanes, y entonces ahí hubo una guerra civil en ese lugar. Y cuando pasó eso, estuvimos un año sin internet, sin teléfono, sin comunicaciones. Entonces, sí, no podernos comunicar por totalmente un año, eso fue bien difícil. Pero lo más difícil fue los conflictos que hubo en la calle, ver gente fallecer, las ejecuciones, el saber que, por ejemplo, yo sabía que mis vecinos, los niños se iban a quedar huérfanos porque le habían matado a su papá. O sea, la impotencia de... Y esa es una región que ahora mismo hay muchísima, ya no queda nadie extranjero en ese lugar, y la iglesia está sufriendo mucha persecución. Entonces eso es lo más... a veces habían atentados, ponían bombas en las calles. Yo me acuerdo una vez yo venía a mi trabajo y o sea, ya era común, era como caminar por la calle, pero Dios me trajo un día porque yo decía, ajá, o sea, ese es en yo me acuerdo que una familia misionera de Escocia me dice, yo no puedo ir aquí, yo tengo temor que mi esposo se va a trabajar y que pone una bomba y se muere y me quedo yo sola con los hijos. Y yo le dije, mira, en ese tiempo yo no tenía a mi hijo. Yo le dije, la única razón que yo he estado aquí porque yo estoy sola. O sea, me muero, yo me voy para el cielo, pero con una familia ya esto cambia. Yo me acuerdo que un día yo venía tan triste y decía, pero Señor, otra vez, otra bomba, otro atentado, porque cada vez que había un atentado morían 100 personas, 200, 300. ¿Eso era de diario? Así en la calle de diario. Entonces cerraban todo. Entonces Dios me dice que hable el nombre de Jesús. Y una misionera de Canadá recibe una canción en inglés que abre el nombre de Jesús y ella me llama. También lo más difícil en ese tiempo era que ni siquiera podíamos hablar por teléfono. O sea, cuando por ejemplo yo hablaba con la iglesia o mi familia, era no mami, porque en la empresa era la iglesia. Sí, porque estamos dando unos regalos. Regalos era la Biblia. O sea, no podíamos ni siquiera hablar abiertamente. Hablar en código. Ajá, no podías tener una cuenta de Facebook o no, nada. Y podías pasar meses. O sea, el aislamiento es bien difícil. La opresión también espiritual. Las tinieblas, porque uno está, o sea, tú estás ahí en contra de todo lo que está pasando ahí. Entonces, pero el trabajar con la iglesia local y ellos han sufrido tanto, porque una de las cosas cuando yo me mudé a Asia, que el Señor me dio un versículo que dice, vosotros vinisteis a cosechar lo que no sembraron, otros sembró y ustedes han entrado en sus labores. O sea, que ya había iglesia ahí, que yo no venía a inventar la iglesia ni a crear mi iglesia en ese lugar. Yo venía a partnership, yo venía a trabajar mano a mano con la iglesia local, a servir a la iglesia local. No venía porque uno de los problemas en las misiones es que nos creemos que yo tengo la mejor teología. Mira, no es por hablar mal de nadie, pero este movimiento de los 12, de estos grupos de los 12, esto ha traído tanto dolor a las iglesias en Asia. Por ejemplo, yo conocí una misionera de Singapur que estaba viviendo en un país en centro de Asia. Después de 20 años de ser misionera, la iglesia se mete con la visión de los 12. La sacan a ella porque ella ahora tiene que ir a hacer ese curso, pasar por ese discipulado. Okay. Y ella tiene que coger a 12 y discipularlo. Pero si ella está discipulando 50, 60, 80 ya en ese lugar, o sea, ¿cómo la vas a sacar? Es como que no tiene sentido. Entonces, la doctrina de la prosperidad. Entonces llegan estos misioneros con la doctrina de la prosperidad. Entonces gente que anda con un burrito, que comen una vez al día, entonces ahora que están en pecado. O gente que se enferma porque las condiciones que viven no tienen agua potable, entonces que si estás enfermo estás en pecado. Entonces les traemos toda una teología falsa. Una de las cosas buenas que pasaron en China cuando el comunismo persiguió tanto en la década del 50 y 60 es que no había Biblia ni influencia de iglesia, no había teología. Entonces las poquitas Biblias que se tenían las escribían a mano y se las pasaban. Entonces la gente decía, aquí en la Biblia dice que se ora por los enfermos, oremos. Aquí la Biblia dice, o sea, lo que la Biblia decía ellos lo hacían. Literal. Eso ha hecho que la iglesia se mantenga sana. Pero entonces esto es uno de los desafíos que llevamos
recientemente, bueno, no recientemente, pero hace unos años atrás yo me opuse mucho con un movimiento que es de C1, C2, C3, C4 y C5, que es la contextualización para alcanzar a los misioneros, a los musulmanes. Entonces es como, por ejemplo, C1 es lo que pasó con nosotros en Latinoamérica. Vienen los americanos, nos evangelizan, traen un órgano. Pues eso no era algo de nuestra cultura. Traer un himnario, eso no era algo de nuestra cultura. O sea, es como que traen la cultura de ellos con el evangelio. C2 es cuando traen el evangelio, como lo dice el Señor, pero permiten elementos culturales, como que aquí tocan tambora, o sea, no está malo esa expresión, sobre todo en la música. C3 y así van, pero C4 y C5 es una forma que ellos evangelizan a los musulmanes, y musulmán significa el que sigue a Dios. Pues, entonces ahora el misionero se llama musulmán. Pues que no, porque cuando tú le dices al musulmán, yo soy musulmán, en la mente de él es la que sigue a Jesús, no, en la mente de él es la que sigue a Alá. Entonces llaman a Dios Alá. Es que yo no puedo llamar a Dios Alá, porque Alá no es trino, y Dios es trino. Ya yo estoy cambiando la esencia del evangelio. Entonces es como quieren acomodar tanto el evangelio para alcanzar al musulmán que se vuelven ellos musulmanes. Entonces ellos van para la mezquita. Entonces yo digo, entonces por ejemplo en China están los musulmanes, están los chinos, Hans, y yo, ¿qué le voy a decir yo a la iglesia china Han, que ha sufrido persecución por 50 años? Cuando yo le predico esto es el evangelio fácil. Entonces ha sido ha tenido mucho problema. Entonces es como que nosotros como misioneros tenemos que mantener la palabra de Dios, y la palabra de Dios no le va a caer bien a todo el mundo. Y es lo mismo aquí en la iglesia en Estados Unidos. Mi hijo, al haber sido criado como un niño en tercera cultura, TCK Kids, son los niños que se crían, tienen un pasaporte de un país, como el caso de mi hijo que tiene un pasaporte argentino, vive en China, pero él no es chino, no es argentino, o sea, él es una mezcla. Entonces son niños que culturalmente, pues, usualmente son niños que hablan 3 idiomas o 4, son niños que se mueven, pero son niños que no se adaptan a, por ejemplo, él viene de regreso para acá y ve los niños de aquí mundanos. ¿Por qué? Porque él está criado con un grupo de un lugar donde hay persecución, donde llevar a tu hijo a la iglesia significa que vas a perder el trabajo, que te van a meter preso. Entonces ahí nadie está jugando a ser cristiano. Entonces yo veo lo que pasa aquí, es tan fácil ser cristiano, el evangelio es tan cómodo, que es, ven a Jesús para que te bendiga, para que te dé, para que no sé qué. Entonces después la gente llega a la iglesia con esa idea de Jesús es San Nicolás, me va a dar, Santa Claus me va a dar todo esto, entonces Jesús no me lo da y yo me quejo, y ya yo no quiero servir a Dios. Entonces tenemos un evangelio muy light. Entonces yo pienso que una de las bendiciones, es difícil, pero unas bendiciones del campo misionero es que el evangelio es más puro. Es, toma tu cruz y sígueme. Ahí literalmente tienes que tomar tu cruz y seguir. O sea, ahí tiene que ser genuino sí o sí. O sea, no, como dice usted, no juegas a ser cristiano. Porque podemos llegar a cierta comodidad a veces, ¿no? Y sí es cierto, o sea, y ahora que escuchas estas historias es así como de que, o sea, enfocarse más en Jesús, en la Biblia, precisamente porque todos estos movimientos sacan a la gente de su armonía con Dios. Y que, pues ya no quiero un burrito, ahora quiero un carro, Señor. Sí. Porque tú eres bueno. Y es así como que, pero él estaba feliz así, o sea, le rompiste su comunión con Dios para que ahora deseara más cosas, ¿no? Sí, otra de las cosas buenas del campo misionero es que, sobre todo si estás en un lugar donde es muy difícil y todo es imposible, es que necesitas confiar en Dios para todo. Entonces, vives en incertidumbre porque no sabes en cuándo me botan de este país, no sabes si esto se da, si te dan la visa, si te sacan, si no te sacan. Pero como siempre estás en ese estrés de la incertidumbre, necesitas confiar más en Dios. Entonces aquí yo veo como que todo es más cómodo. Entonces, pues, cuando se te apretan las cosas es cuando uno clama más a Dios, o sea, cuando hay más vida devocional. Sí, yo pienso que eso también es una de las bendiciones de estar en el campo misionero. Es ver también que el mismo Dios que envió a Abraham es el Dios que nos envía a nosotros, o sea, es el mismo Dios. Jesús dijo en Mateo 28, he aquí yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo.
Entonces, yo sé, o sea, como misionera y como cristiana, yo sé dos cosas. Uno, que los recursos para hacer la obra de Dios están. Y dos, que Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, Jesús va a proveer. Jesús va a dar, va a abrir puertas, va a dar visa, va a dar la finanza. O sea, yo he visto milagros en la finanza. He visto la generosidad también de la iglesia, de que dan más allá de sus propias fuerzas. Yo tengo a cargo misioneros de Asia que están sirviendo en naciones como Nepal, Malasia, China, Hong Kong, y son personas que se mueven por fe y sí, y que no tienen quizás una mega iglesia que los está enviando, quizás es una casa iglesia que los envió, una iglesita chiquita. Alguno de esos misioneros, su pastor principal ahora mismo está en la cárcel. Wow. Entonces, pero es ver cómo Dios abre puertas hay otra misionera que está en Singapur, y es como Dios abre puertas para proveerles a ellos. También es ver que ya nosotros los latinos no somos un campo de misiones, que somos una fuerza misionera también. Otra cosa, hermana, que la muchacha con la que te comunicas, ahora que cuando pasó la guerra que está pasando ahorita todavía en Ucrania, sí. la muchacha con la que habla usted, Sí. ¿es alguien que usted conoció por En medio China, de sí. ser misionera? Sí, yo la conocí a ella. Cuando yo conocí a ella, ella no era cristiana. Ella era de la iglesia ortodoxa rusa, pues ella porque la gente de Ucrania su etnicidad son rusos, y ella era maestra de inglés en China, y ella no era cristiana, pero se empezó a trabajar en uno de los campamentos de verano que nosotros hacemos para enseñar inglés, y entonces ella se convierte, y luego que se convierte, Dios le dice que se regrese a Ucrania. Cuando se regresa, su papá le da cáncer y ahí se convierte toda su familia. Ella tiene 2 hermanos que son soldados, que en estos momentos están peleando en el frente. Pueden estar orando por ellos. Su hermana y ella son 4 hijos, la mamá y el papá. Ella ha pasado testimonio, y lo que más me asombra de esta muchacha es que siempre cuando me escribe, yo le digo, Lana, ¿cómo estás? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo oramos? Ella siempre me dice, ay, gracias al Señor, mira, hoy nos trajeron un pollo. Ay, comimos tan rico. Hoy, o sea, la gratitud de esta muchacha, la gratitud. Cuando Dios le dice a ellos que se vayan en un tren, porque ellos estaban en el este de Ucrania, al borde con Rusia, y Dios le dice que toda la gente se empieza a mover para el oeste. Llegan al tren y ella tenía el gatito, porque la mamá quiere mucho su gatito, y el hombre del tren le dice, ok, móntense que quedan nada más 4 puestos, o sea, las 2 hermanas, ella, la hermana, la mamá, el papá, se llevan hasta el gatito. Cuando llegan a ese lugar, ella no sabe dónde van a vivir. Ellos se montan en un tren sin saber qué va a pasar con ellos. Ella por WhatsApp, en un grupo de cristianos en Ucrania, ella pone, estoy yendo a esta ciudad, no tenemos dónde quedarnos. Un pastor que no la conoce ni a ella, pero está en el grupo que ora, dice, tengo una señora y un señor que tienen una casa, que tienen 4 cuartos disponibles, se pueden quedar con ellos. Porque sus hijos están fuera de Ucrania y no pueden volver por la guerra. Se pueden quedar. Y ahí han estado viviendo. Y van a vivir ahí hasta finales de agosto. Y entonces en estos días le digo, ay, Lana, yo estoy orando porque... entonces después que ya ellos están viviendo ahí, le mandan la foto al otro día que una bomba cayó y les destruye la casa del vecino de este lado, la casa del medio de ellos todavía está de pie. Wow. Sí. Entonces los vecinos que se quedaron sin casa ahora viven en su casa. Y entonces ahora yo le digo en estos días, yo estoy orando porque Dios les dé una casa, y me dice, no, tranquila, que el Señor nos va a dar, o sea, ya está tanta paz. Están haciendo, Juventud con una Misión Argentina está haciendo mañana un café para levantar finanzas, o sea, en un sitio en la ciudad, para levantar un clamor por Ucrania y levantar finanzas para poder ayudar a la iglesia en Ucrania. Sí. Está bien impresionante. Ya me dio una zarandeada espiritual y mental como para replantearme qué estás haciendo con tu vida espiritual. Sí, porque siento como que estaba cayendo en un conformismo. Mira, pero... bueno, cuando uno piensa en misioneros hablando de la Biblia, las historias desde niño, cuando uno crece, el primero que a mí se me viene es Pablo. Uh-huh. O sea, cuando uno está de niño, Pablo fue
Y Pablo fue, y Pablo estuvo con Silas, y estaban en la cárcel, y empezaron a cantar, y se abrieron las puertas, y salió... Si tú escuchas todo eso y dices, wow, that's crazy. ¿A poco eso pasa de esa manera? Pero obviamente aquí tenemos la hermana que no nos deja mentir. O sea, Dios respalda de una forma que, hey, yo tengo control, tú no te preocupes, hijo mío. O sea, me encanta, me refuerza mi fe en qué estoy creyendo, en qué estamos haciendo como iglesia. ¿Verdad? Que tenemos tantos misioneros afuera en el campo de batalla, porque es un campo de batalla donde están llevando la palabra de Dios en lugares donde la gente no quiere que hable de Dios, la gente no quiere que, como dice la hermana, no solamente estás peleando el país que no piensa en eso, sino que también la cultura, o sea, lo que está arriesgado de su religión, de ellos, o sea, cómo ellos piensan, para poder enseñarles a un Cristo que los ama. No, y algo importante también, hermano, es el darle valor a la bendición que Dios te dio de abrirte las puertas en una iglesia y decir, oh, bueno, yo no tengo el llamado a lo mejor para ir a las naciones ni nada, pero con lo que tú me des, Señor, yo voy a trabajar y yo voy a ofrecerte lo mejor de mí sin caer en no valorar las cosas. O sea, los detalles tan pequeños, o sea, Sí, de esas y que hay muchas bendiciones. maneras, hermanos, de ayudar. Claro que sí. Hay un libro que se llama Sirviéndole al enviar obreros, se lo recomiendo. Ese libro es excelente, porque si ustedes quieren como iglesia, por ejemplo, una de las maneras de ayudar es, claro, como yo he estado en el campo misionero, por ejemplo, ahora vino una familia hace poco, venían de China, por la pandemia ha cambiado mucho las cosas en las misiones y las familias se han visto forzadas a salir de su lugar y esta familia estaba llegando a una ciudad aquí en Estados Unidos y yo dije, Señor, yo les quiero comprar ellos tarjetas de Target porque yo sé, porque yo estaba en el campo misionero, uno allá no compra ropa, tú compras ropa cada 2 3 años cuando vienes de allá. Wow. Entonces yo digo, llegan y que puedan ir a Target y hacer una compra. Entonces le digo a las hermanas de la iglesia, al grupo de mujeres que ora, ahí rápido salieron las hermanitas, ya el domingo me estaban dando ofrenda, le pudimos mandar tres cards, una para cada niño. La mamá dice, wow, yo le digo, no, estas son las hermanas de la iglesia que oramos, que tenemos un grupo de WhatsApp. Ese tipo de cosas, por ejemplo, mandar un paquete en Navidad. En Navidad no hay nada, sobre todo si usted está sirviendo en un país donde son comunistas o musulmanes, no hay un arbolito, no hay un pesebre, no hay nada. Entonces que usted diga, mira, le voy a mandar un bastoncito de Navidad que vale $1 en Dollar Tree, le voy a mandar unos stickers que estas criaturas peguen eso, y usted lo pone por correo. O sea, y es enviar algo a esa familia y decirle, mira, pensamos en ti, te recordamos, enviar un versículo, orar. Uno de los problemas es que la gente te envían, te bendicen, pero cuando estás allá, ni se acuerdan. Entonces, lo otro es cuando el misionero viene a la iglesia, es, hermana, predique, nos trabaje. O sea, es decir, mira, llega esta familia, vamos a darle 3 días en un lugar, que descansen, vamos a ayudarles a hacer un debriefing, a procesar cómo fue el tiempo allá, el cuidado pastoral del misionero. La mayoría de los misioneros regresan temprano del campo misionero por falta de finanzas, enfermedad física y cuidado pastoral. Enfermedad física porque el enemigo te ataca mucho en el área física, si no los niños se enferman, o sea, porque uno está en guerra espiritual todo el tiempo y el estrés, uno está viviendo bajo estrés, entonces es ver también como iglesia nosotros, o sea, todos somos llamados a ir. ¿Cómo vas a ir? ¿Vas a ir con tu oración? ¿Vas a ir con tus finanzas? ¿Vas a ir a viajes de corto plazo? ¿Vas a ir a sembrarte allá? O sea, como pero todos somos llamados a ir. Hay una iglesia en Puerto Rico, en Levittown, que me encanta esa iglesia, es la iglesia Barbara and Rose, que fue creada por misioneros. Esa iglesia al final, cuando uno sale, que uno va a pasar el carro para salir, tiene un cartel grandísimo y dice, bienvenido al campo misionero. O sea que tú sales de ahí y tú ya estás en el campo misionero. Entonces, también David Livingstone, que la historia de David Livingstone fue un misionero en África, y él dijo, Dios tuvo un hijo y fue misionero. Entonces, todos nosotros somos misioneros. O sea, no es que... That's right. Sí. No es que todos nosotros somos misioneros. Entonces, si como iglesia nos concebimos como misioneros, nosotros vamos a terminar la gran comisión. Y estamos en una época donde tenemos la mayor cantidad de recursos. Uh-huh. Y cosas tan simples, miren, The Bible APP, que es tan famosa, ellos están trabajando para
poner la Biblia en cada idioma del mundo. Mira, tienes 20 pesos de más, vas a ir al cine, pues no vas, los das a ellos porque ellos están traduciendo la Biblia. The Bible Project, que también tiene una IPP, tiene muchísimos videos en español. Mi hijo ha dado ofrendas al Bible Project, él no tiene dinero y él ha dado. Él da ofrendas también a CBN, Superbook, que Superbook está haciendo los videos en otros idiomas para alcanzar a otros niños, y te regalan, tú das una ofrenda y te mandan 3 DVDs de esa historia bíblica, que se los puedes dar a 3 vecinitos. Eso lo puede hacer un niño. O sea, no tenemos que tener millones para hacer eso. Es enseñar también a nuestros hijos que es mejor dar que recibir. Oh, claro, sí. Que es mejor dar que recibir. Vamos a sacar la ropa que no te queda, vamos a ver qué juguetes vas a dar, vamos a dar porque el Señor nos da para dar. O sea, Dios nos da para dar. Yo conozco una familia en Puerto Rico, pastores retirados MI, de una iglesia pentecostal, en una montaña por allá. Ellos no tienen dinero, porque si usted es un pastor retirado de una iglesia chiquita pentecostal, no tiene dinero, y tiene muchas condiciones físicas, y ella hace bacalaíto, que es una cosita que se come en Puerto Rico, y vende en la iglesia para dar ofrenda a los misioneros. Wow. O sea que no podemos decir que yo no tengo para dar, no podemos decir. O sea, siempre hay para dar y Dios multiplica. Así es. Sí. No hay excusas. No lo hay. No, y el que hacemos la excusa es porque no queremos ir. Bueno, pues hasta aquí el podcast del día de hoy. La verdad que ha sido un video muy, muy bueno, pero pues por extra situaciones, extra cancha, tenemos que cortar este episodio, pero le agradecemos mucho a la hermana Alejandra que ha dado el tiempo de estar aquí con nosotros compartiendo esas experiencias. Alex, ¿algo que decir? No, la verdad, te abre los ojos, la verdad, todas las experiencias que a lo mejor los escuchamos, pero nunca la hemos vivido. Yeah. Pero escucharlo de alguien que conocemos, que ha estado en ese campo de batalla, te cambia la perspectiva. Te cambia la perspectiva, Yeah. la verdad que sí, te cambia la perspectiva y tengo mucho respeto a gente como usted, hermana, que Sí. va, que te entrega su vida y dice, Señor, aquí estoy, let's do it. Para mí un placer y una bendición tenerla aquí, hermana. Sí, hermana, muchas gracias. ¿Algo que le quiera decir a la gente, hermana? Sí, no, qué bendición poder ser parte también de esto que están haciendo, y que sí, que la iglesia, lo que dije antes, que nosotros ya no somos un campo misionero, la iglesia latina ha madurado para salir a las naciones, y Dios espera también que demos fruto, que demos de lo mucho que se nos ha dado. Así es. Amén. Así sea. Bueno, pues nosotros nos quedamos picas aquí, así que seguramente la hermana en futuros episodios a ver si podemos tenerla de vuelta, hermana. Claro que sí. Muchas gracias a todos por vernos, que la gracia y el amor de Dios sea con todos. Dios los bendiga. Hasta luego. Dios los bendiga. Bye bye. Gracias.